a la Argentina. Nos vamos a la Argentina y debo de decir que se le terminó la luna de miel, entre comillas, al señor Javier Milei, el presidente, con sus votantes. Fin, game over. Se acabó, se terminó, se culminó este periodo que muchos y muchas presidentas tienen al inicio de los gobiernos. Al señor Javier Milei se le terminó este ciclo de confianza que tenía con sus votantes de segunda vuelta. Aquel 55% que le dio legal y separado legítimamente, la, la posibilidad de ser el presidente electo. Este 55% ya dejó de confiar en Javier Milei, dejó de creerle al señor Javier Milei y comienza a no apoyarlo al señor Javier Milei. Em, y esta semana hay un baile de números de encuestas que se vienen publicando en la Argentina. Me llegó una encuesta no publicada, y atentos, me llegó una encuesta no publicada de las que conozco muy bien la metodología y son muy serias, más que serias. Son de estas encuestas que saben hacerse y se hacen permanentemente. Y no es una encuesta propia, por lo tanto no estoy de ninguna manera eh, planteando que es una encuesta de CELAC en absoluto, sino es una encuestadora que respeto muchísimo en la Argentina y me dio el dato de imagen positiva del señor Javier Milei 37. Repito, imagen de Javier Milei 37. Y entonces cuando vi el documento y lo exploré, observaba que ese 37 de imagen positiva estaba sustentado en una muy mala evaluación de gestión positiva, muy mala evaluación de la cuestión estrictamente económica, materia de precios, de ingresos, muy mala en la cuestión de la lucha contra la inseguridad y cuando había la cuestión de la confianza y la credibilidad estaba también en niveles muy bajos. Es decir, era un 37 de imagen positiva que estaba absolutamente con un correlato en un otro conjunto de variables que hace robusto ese 37. Pero como me quedé con dudas para ver si ese valor venía subestimado de origen, reconsulté, repregunté si ese mismo valor lo tenía hacía 3 4 meses. Y no, el valor de hace escasamente 3 meses, es decir, a 6 meses de gobierno, era 51 de imagen positivas. Dicho de otro modo, con esos datos de una encuestadora que yo creo que es muy seria, insisto, nada que ver conmigo y además en las antípodas ideológicas a lo que yo pienso sobre la política en la Argentina, el valor era de 51 a 37. La tendencia en estos últimos 90 días de Javier Milei es bastante aparentemente consistente y es para preocuparse, no porque la encuesta diga 37, es para preocuparte porque hay una desafección, que hay otros números que lo certifican y lo atestiguan. Ya se ha hablado mucho de la caída, ¿no? de público viéndolo a la noche en el discurso presupuestario, que aclaro, hizo un discurso de metodología presupuestaria, no de presupuesto. Eh, y creo que las mentiras y la falta de rigor tienen siempre una fecha de caducidad en la credibilidad de las personas que le tocan gobernar. Las mentiras, mi papá siempre decía que se agarra antes, se identifica antes a un mentiroso que a un cojo. No sé si esta expresión se entiende en otras latitudes de América Latina. Mi papá siempre me lo decía de chico. No, un mentiroso siempre se le agarra mucho antes, se le descubre mucho antes que a un cojo. Y creo que al señor Javier Milei, con tanta mentira, con tanta falta de rigor, con el cualquier cosismo que venimos un poco explicando en la pizarra conceptualmente, que es decir cualquier cosa, sin base alguna, yo creo que empieza a erosionarse esta credibilidad, esta imagen positiva, comienza a haber aburrimiento de su persona, de lo que dice, y lo que yo creo que es más preocupante de todo, pero como mucho más preocupante, y eso lo dejo como
pensando en voz alta sobre lo que le viene pasando, es la comunicación fue una de las herramientas que llevó a Javier Milei a la presidencia. Fíjense la paradoja que el exceso de comunicación puede ser el que termine con la confianza de Javier Milei. Lo digo de otro modo. La comunicación, todas las piruetas comunicacionales que hizo durante la campaña y previo a la campaña, fue lo que en gran medida le permitió llegar a tener confianza de la ciudadanía. Bueno, el exceso de comunicación, sin base material, sin gestión, eh, el exceso de impostura, el asado que da para festejar el que a los jubilados no le den unos poquitos pesos que ni siquiera le ayudan a llegar a final de mes, sino para llegar a mitad de mes o a los primeros 10 días del mes, y que luego sobreactúen con comunicación, creyéndose que con la comunicación, con el TikTok, con los vídeos, con los spots, con puestas en escenas, con manual de distracciones, le sirve para seguir teniendo la credibilidad de la gente. No piense que la ciudadanía am, es, es tonta. No, no, la ciudadanía no, no. Yo le recomiendo lo que decía Andrés Manuel López Obrador cuando mandaba recientemente a los opositores a escribir en una planilla: escuche más al pueblo, escuche más al pueblo, tenga respeto por la gente, tenga respeto por la gente. Me parece que piensan que pueden hacer piruetas comunicacionales y seguir, y no, y se les terminó. La verdad que se les terminó. Empiezan a ser aburridos, la gente detecta que el día a día no mejora, los que les cuesta decir todavía que yo le apoyaba, pero tiene su tiempo de caducidad, y me parece que es un fenómeno que hay que empezar a revisar. Esto significa que sabemos lo que va a pasar por afuera de Javier Milei, de esta credibilidad. No estoy diciendo con esto ni que termine su mandato, no estoy planteando nada de esto, es para seguir con su mandato. Estoy planteando que se termina el ciclo de confianza del señor Javier Milei. Y seguramente, y con esto termino, seguramente haciendo vídeos en los cuales plantea que el que piense distinto tiene un virus y es algo que no es humano y que por lo tanto es la base para poder extirparlo, aniquilarlo o erradicar creyéndose que un spot publicitario para su mayor núcleo duro le sirve para compensar la pérdida de confianza, porque el odio frente al otro, al extremo, sea suficientemente fuerte como para que amortigue la pérdida de confianza, creo que también va muy mal encaminado. Pero eso sí, y ahora se lo vamos a preguntar a Axel Kicillof. A mí, y lo digo con mucho respeto, hasta este momento jamás había utilizado la palabra fascista, de fascismo, para hablar de Javier Milei. Jamás lo había hecho. Pensaba que su corpus ideológico era muy complejo y aunque está deshumanizado y haciendo barbaridades contra la sociedad en su cotidianidad, no había pensado jamás que podía ser un fascista. Jamás lo había utilizado ese término. No. Después de ver el vídeo de decir que el que piensa distinto tiene un virus, con honestidad empiezo a preocuparme y a pensarlo. Empiezo a preocuparme y a pensarlo. No sé, Gaby, ¿qué piensas cuando ves ese tipo de vídeo o ese tipo de comunicación extrema o de impostura? No sé.